¿Cómo la pasaron el año nuevo? Todo bien, bendecidos, ¿verdad? Bendecidos sin victoria. ¿Ya? Todos en oración. Y mis hermanos, sí, es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí con ustedes nuevamente. Así que gracias, ¿verdad?, por algunas llamadas por ahí y también porque pues que se están comprometiendo, ¿verdad?, conmigo, ¿verdad?, a orar por mí. No solamente oren por mí, ¿verdad?, también ayunen. Van a matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Les va a hacer muy bien ayunar, ¿verdad?, y más por mí. Así que si lo pueden hacer una vez a la semana, se los agradecería mucho. Nuestra familia, ¿verdad?, como todos, ¿verdad?, todos tenemos grandes desafíos y pues realmente pues un privilegio, ¿verdad?, para que al lado de mi esposa, junto con mi hijo, pues crezcamos también en esta área. Así que qué más hermoso, ¿verdad?, que hacerlo al lado de ustedes, ¿verdad? Y sobre todo teniendo a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único guía. Así que vamos para el cielo, ¿verdad? Nos estamos preparando y Jesucristo es para encontrar un pueblo diferente, un pueblo preparado. Y pues más que nada yo ansío, ¿verdad?, y tengo en ese corazón, en mi mente, en mi alma, esa ilusión de ver al Señor cuando venga por nosotros en poder y gloria. Quisiera compartir algo con ustedes, ¿verdad?, pero sin antes más que buscar la dirección de Dios, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, ya que el mensaje es un mensaje, ¿verdad?, que no es algo humano, sino que no son mis palabras, sino que son las palabras de las Santas Escrituras, como también de su Espíritu de profecía. Así que si me acompañan en oración. Amado Padre, que moras en la altura de los cielos, una vez más te damos gracias porque estás con nosotros. Nos ponemos en tus manos y de la misma forma, Señor, al abrir tu palabra, pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a más que nada que nuestros corazones estén abiertos a recibirla y que ésta no regrese a ti vacía. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar y que esa lucha, Señor, que nosotros tenemos se incline más que nada hacia la victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hubo una noticia, ¿verdad?, que salió hace unos años atrás, en el 2011, en Oslo, Noruega. Hubo un atentado, ¿verdad?, que lo que hizo es de que este atentado consistió en una explosión en el distrito gubernamental de Oslo, que es la capital de Noruega. Y después un tiroteo ocurrió 2 horas después en la isla de Utoya, que está ubicada, ¿verdad?, en un lago llamado Tyrifjorden o Tyrifjorden, algo así. Entonces, lo triste de todo, ¿verdad?, que el atentado que ocurrió en el edificio gubernamental, como todo, ¿verdad?, nadie estaba preparado. Los explosivos fueron realmente muy catastróficos. Pero sin embargo, lo más triste que ocurrió ahí en la isla fue aún más desgarrador. Era un campamento de jóvenes, ¿verdad? Y realmente el saldo que dejó ahí fue alrededor de 76, 77 muertos. Muy pocos sobrevivientes, la mayoría eran jóvenes. Y a todo esto, pues queridos, esta noticia fue tan desgarradora, ¿verdad?, para los padres como las familias. Y realmente el atentado, ¿verdad?, este personaje que hizo todo esto, aún pide su libertad con derecho, ¿verdad? ¿Cuál fue la excusa, el pretexto, el motivo? Evitar la inmigración hacia Noruega. Entonces, situaciones como estas seguirán presentándose, como hemos visto el año pasado, las noticias, lo que ha sucedido, los hechos lamentables, lo que ocurrieron al fin de año, cuando los aviones que aterrizaron en ciertos países, más que nada creo que fue en Hong Kong, el avión que parecía que iba despegando, pero de momento pues hubo una falla en los motores, al parecer ocasionada por algunas aves, y entonces el avión pues perdió el control, estrellándose así en la pista, al final de la pista.
Mis hermanos, hoy en día, ¿verdad? Como siempre, el Señor nos da una oportunidad de seguirlo buscando a Él, pero lo hace también con el principio, ¿verdad? De que nosotros también nos unamos en nuestro corazón, nos unamos en una familia y tengamos presente de que Él siempre estará a nuestro lado. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, si me acompañan. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Nos dice lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión con la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes, tal y como lo estipula, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras desde el tiempo de Pentecostés. Cada creyente creyó y recibió a Jesús en su corazón como su Salvador y su Señor. Es decir, a esto, que cuando uno se bautiza, cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que te sumerge, porque es el que te convence de arrepentimiento y te introdujo dentro del cuerpo de Jesús, el cual viene siendo su iglesia. Y de esta manera, Dios nos separó a cada uno de nosotros para ser un pueblo santo, con un propósito muy definido. Santo es estar separado, apartado, y en nuestro caso fuimos separados del mundo para servirle a Jehová. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Redentor, ¿verdad? No solamente aceptamos ser miembros de una iglesia o de una institución, sino que lo aceptamos a Él, ¿verdad? Con la condición de convertirnos en obreros juntamente con Cristo. Y a la vez hemos hecho un pacto con Él para dedicarnos enteramente al Señor. Sobre todo, como mayordomos fieles en la gracia de Jesús, nos hemos comprometido a trabajar por la edificación de su reino en el mundo. Y cada uno de nosotros, como fiel seguidor de Cristo, hemos hecho la promesa de dedicar todas nuestras facultades de la mente, el alma, el cuerpo, a aquel que ha pagado el precio y que ha pagado el rescate por nuestras almas. Nos hemos comprometido a ser soldados, a entrar en el servicio activo, como también soportar las pruebas. Pero ¿a quién le gustan las pruebas, hermano? ¿Verdad? La mayoría de nosotros a veces nos quejamos por cosas pequeñitas, ¿verdad? Insignificantes. Tenemos el dolor, a veces nos centramos en angustia, a veces estamos muchas veces en desacuerdo, y a veces porque quizás alguien nos sobrepasa, realmente nos sentimos hasta como con el deseo de ser indiferentes, y Satanás nos comienza a dominar, ¿verdad? Por ese punto nos comienza a dominar, por ese lado, porque Él conoce nuestras debilidades. Y realmente, ¿qué es lo que ponemos enfrente de nosotros? Ponemos el dolor, ponemos nuestra angustia, ponemos nuestra desesperación, pero nos olvidamos del sufrimiento que tuvo el Señor en la cruz. Ese fue el más grande sufrimiento que tuvo Él. Mientras nosotros nos encerramos en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en nuestra debilidad, olvidamos a aquel que conoce todas estas cosas y que puede transformarnos a través de estos sucesos. Porque Él dice que nosotros tenemos que pasar por fuego. Tenemos que ser pasados por fuego. ¿Para qué? Porque por el fuego se pasa el oro para purificarlo. ¿Verdad? Como tales, tenemos que soportar las pruebas, la vergüenza, el reproche y pelear la batalla de la fe, siguiendo al capitán de nuestra salvación. En nuestra relación, ¿verdad? Muchos tenemos planes para este año, pero sin embargo, queridos, hay muchas preguntas que nosotros tenemos que hacernos.
que realmente en nuestras relaciones, ¿verdad?, con el mundo, porque estamos relacionados con el mundo, mas no tenemos que estar con el mundo, estamos cumpliendo nuestro pacto con el Señor, tienden esas uniones a dirigir nuestra mente o la de otros hacia el Señor, o quizás están apartando de Él el interés y la atención, fortalecen nuestra conexión con los instrumentos divinos, o bien apartan nuestra mente hacia lo humano en lugar de llevarlo hacia lo celestial. ¿Estamos sirviendo, honrando y magnificando al Señor? ¿O bien lo estamos deshonrando y estamos pecando contra Él? ¿Estamos reuniendo con Cristo o estamos esparciendo sin Él? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer a diario. Solo se vive una vez y el Señor sabe hasta dónde es que nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Hacemos un compromiso con el Señor, mas no es un compromiso por emociones, es una entrega absoluta. Todo el pensamiento, la planificación y el interés, los intereses dedicados, ¿verdad?, a estas relaciones o a estas sociedades han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pero sin embargo nos seguimos preguntando, ¿le estamos sirviendo a Él cuando nos unimos con los infieles? ¿Verdad? Que en muchas ocasiones infieles no significa que sean infieles los de afuera, porque también dentro del pueblo de Dios los hay. Pero ¿será que realmente cuando nos unimos con estos infieles, hombres que profanan el nombre de Dios, nuestro estilo de vida refleja el carácter y la fe de Jesús, aún a pesar de estas circunstancias? ¿O nos estamos dejando llevar por la influencia? Todos tenemos necesidades y realmente no tenemos que esperar a venir a la iglesia para presentarlas al Señor, porque desde el momento donde nosotros estamos postrados, Él nos está escuchando. Desde ese momento que nosotros estamos postrados en la cama, desde ese momento que hemos perdido el trabajo, desde ese momento que quizás nuestros hijos se fueron de nuestro hogar, es ahí donde el Señor está contigo. Es ahí donde el Señor te está escuchando. No necesitas realmente llegar aquí al templo o quizás ponerlo en el chat, ¿verdad? O quizás llamar a un amigo para que ore por ti, porque desde ese momento el Señor está esperando que tú le llames, que tú hables con Él, ¿verdad? Mientras pueda, mis hermanos, haber en estas sociedades mucho que parece ser bueno, hay mezclado con esto muchísimo que anula el efecto de lo bueno y convierte a esas relaciones en perjudiciales para los intereses del alma. Y en eso, queridos, es una lucha diaria. Satanás tiene 6,000 años o más, ¿verdad?, de experiencia. ¿Y qué es lo que no conoce del ser humano? Ahora, sin embargo, muchos nos complacemos en este tipo de relaciones, ¿verdad? Mi pregunta para ti es, ¿procuras salvar a las almas de nuestros hermanos cuando estás en esta situación, en estos momentos? Cuando te relacionas con ciertas personas, con lo que tú ves, con lo que escuchas, ¿verdad? ¿Es el objeto de nuestra unión con ellos? ¿Tiene realmente ese propósito para con el Señor o para ser igual como ellos? Al igual el pueblo de Israel pasó por esa misma situación. Sin embargo, el mismo pueblo de Israel encontró su ruina, queriendo encontrar la grandeza humana, comparándose igual con las demás naciones, encontró su ruina. Hasta lo que se conoce hoy, ¿verdad? Se han cumplido las profecías que aún el pueblo de Dios, que Él había preparado, que Él había apartado para ser santos, hasta la fecha hoy se encuentra en conflictos. Y tal y como lo dijo el Señor, eso así será hasta su pronta venida. Sin embargo, a esto nos deberíamos seguir preguntando con lo que nosotros traemos a nuestra iglesia, con lo que nosotros, empezando por nuestro hogar, ¿verdad? Porque todo comienza desde el hogar. Como sacerdotes, mis hermanos, quizás hemos perdido las riendas, ¿verdad? Porque nos encontramos cansados, agotados, ¿verdad? Preocupados por el trabajo. Y desafortunadamente, esta responsabilidad se le está colocando en las manos a las esposas, porque las esposas son las que están agarrando las riendas de los hogares. Y esa es una realidad que se está viendo en el mundo exterior, pero que también se está considerando dentro de nuestras iglesias. Y en esto, mis hermanos, cuando nosotros
tomamos esa decisión, resulta claro que eres testigo de Cristo, que perteneces a un pueblo peculiar y celoso de buenas obras, que de paso, cuando alguien menciona la palabra celoso, ¿verdad? Por las cosas del Señor, resulta ser muy malo para nuestros días en relación a las cosas de Jehová. Resulta evidente que tu vida está gobernada por los preceptos divinos, ¿verdad? Esos preceptos divinos que fueron muy claros, que el Señor Jesús los dijo, que siguiéramos su ejemplo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los que pueden quizás discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, pueden quedar encantados por estas supuestas relaciones que no tienen conexión con Dios. Pero es seguro que ningún cristiano fervoroso puede prosperar en tal atmósfera. Mis hermanos, el aire vital del cielo no está ahí, ¿verdad? Su alma es estéril. Y tanto esta mujer, este hombre, este jovencito, esta señorita, están tan desposeídos del refrigerio del Espíritu Santo, de tal forma como las colinas que no les llega el rocío ni la lluvia. Y esa es la realidad de nuestras vidas. Estamos muy enfocados, ¿verdad?, en las cosas mundanales. Pero es bueno, mis hermanos, no es que sea malo. El problema es que nos olvidamos de agarrar a Jesús de la mano y que Él camine con nosotros. Ese es el problema. Cada año nuevo nos podemos hacer el propósito, pero ¿qué resulta? Que a veces la realidad que cuando llega marzo o abril o junio, parece como que ese propósito se enfrió. Hizo daño el invierno. La nación de Israel en el Antiguo Testamento fue escogida por Dios para ser su pueblo santo, para que sean sus testigos a toda la humanidad de su amor eterno. Y de hecho, en el texto bíblico que leímos de 2 de Corintios, el apóstol San Pablo aplica este pasaje a la iglesia. Lo que nos dice las Sagradas Escrituras en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice que, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Pueblo adquirido ¿por quién? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Queridos, querido hermano, querido amigo, conscientemente vivimos las escenas finales de estos tiempos peligrosos. Pero Cristo previó la incredulidad que ahora prevalece con respecto a su venida y vez tras vez nos ha advertido en su palabra de que este evento será inesperado. El gran día vendrá como lazo sobre todos los que habitan la faz de toda la tierra. Y a esto enfatiza a dos clases. A una le dirige el apóstol Pablo estas palabras animadoras que dicen: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Y queridos, es de notar, la ignorancia vendría siendo voluntaria. Tú, aún teniendo la verdad en tus manos, decides ignorarla. Pero Dios es un Dios de amor que no te obliga. Y si Él no te obliga, menos uno. La salvación es personal. Pero tenemos que tomar conciencia, hermanos. Como sacerdotes del hogar, ¿verdad? Las esposas, ¿verdad? Tienen que ser un ejemplo para los hijos. Pero muchas veces descuidamos, mis hermanos, descuidamos realmente las normas que se deben de seguir. Y a veces cuando queremos aplicarlas, ya viene siendo demasiado tarde y vienen siendo tomadas con reproche, con desprecio. Y a veces es que nuestros hijos, si empezamos nosotros, no quiero ir a la iglesia porque me siento bien, no me siento bien, no me identifico, quizás no me aceptan como soy, o es que tengo que ir así, que tengo que ir, no sé, por la indumentaria. Todo viene siendo un pretexto, hermanos, porque nosotros como adultos realmente eso
alimentamos nuestro hogar de esas ideas. Pero cuando nosotros queremos reaccionar, decirle a nuestros jovencitos, ¿por qué? Porque ya estamos viendo hacia dónde están caminando, por qué dirección van. Y eso, queridos, es cuando nosotros queremos comenzar a doblar nuestras rodillas y quizás ponerle al Señor el error que hemos cometido. Pero ya de ahí, en muchas ocasiones, ya no depende de nosotros. Nuestra responsabilidad como padres es alimentar la mente pequeñita de nuestros jovencitos, de nuestros niños, desde su niñez. Incluso, lo doy como testimonio, mi esposa tuvo cuidado, cambió totalmente muchas cosas. Cambió su alimentación, ¿verdad? Y realmente al consejo, ¿verdad? De algunos hermanos. Cuando yo llegaba del trabajo, la encontraba leyendo las historias de la Biblia. A veces la encontraba leyéndole las escrituras. Y mientras que ella lo hacía, mientras que ella estaba embarazada, ella acariciaba su vientre, ¿verdad? Y es bonito, mis hermanos, cuando tú llegas y escuchas eso. Cuando yo tocaba su pancita, ¿verdad? Y comenzaba a hablar, a veces comenzaba a cantarle al niño o a veces le decía algún versículo. Y sin embargo, como que el niño, wow, una patadita por ahí, una patadita, wow. Como que el niño reaccionaba. Y eso, mis hermanos, el niño va creciendo. Y a la vez, cuando el niño, cuando vino el labor, el momento del parto, la primera impresión que yo me llevé de que el niño, cuando me lo dieron a mí, él abrió sus ojos, ¿verdad? Lo primero que vio fue al Padre, ¿verdad? Y de hecho es hermoso, ¿verdad? Cuando el niño, incluso cuando te es desobediente, ¿verdad? Porque todos pasamos por esa experiencia y de paso los que van a pasar. Cuando tú das esa influencia a tu hijo de la palabra de Dios, desde que está en el vientre de su madre, hermanos, cuando viene el momento de la desesperación y quieres castigarlo, querido, porque a veces yo creo que les damos, ¿verdad? Y le damos porque le damos, ¿verdad? A veces lo que hacen los niños es de que te abrazan, ¿verdad? Te abrazan. No es que te corran. Llega un momento que sí, cuando llega la ira, pues sí te van a correr, claro, ¿verdad? Porque ahí se sale el monstruo, ¿verdad? Se puede decir. Sale el monstruo de uno. Pero queridos, lo que nosotros ponemos en nuestro hogar, ¿verdad? Es con lo que nosotros vamos a alimentar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Sigue diciendo que hay una cita, ¿verdad?, que quisiera compartirles, que habla de que el pueblo de Dios dice que algunos estarán apercibidos cuando venga el esposo, ¿verdad?, y entrarán con él a las bodas. Y nosotros nos podemos imaginar cuán precioso, ¿verdad?, es ese pensamiento para aquellos que están esperando y velan por la aparición de Jesús, ¿verdad? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y de hecho, queridos, la promesa es que aquellos a quienes Dios ama gozan de este favor porque son de carácter amable. Y de hecho, ese carácter, mis hermanos, desde pequeños es que se va formando, como también nosotros, mis hermanos, porque ese es el desafío de cada uno de nosotros, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 5, 5:14 al 16, ¿qué es lo que dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras y glorifiquen, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, querido, ¿glorificas al Señor en tu hogar? ¿De verdad? ¿Glorificas al Señor en tu hogar? Si es así, querido, entonces, ¿qué va a poder contigo? ¿Qué lo derrumbará? El que edifica su casa sobre la roca, ¿será qué? No será abatida.
Sin embargo, el que lo hace sobre la arena, hermanos, aquí no nos gusta la vida fácil. No debemos olvidarlos que una de las características del pueblo de Dios es que es un pueblo centrado en su palabra. O sea que no importa las modas a las que se vaya adaptando otros grupos evangélicos, para nosotros la Biblia es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque esta palabra, la palabra de Dios, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora lo que podemos ver quizás a nuestro alrededor, pero tú me podrás decir, pero es lo contrario lo que nosotros vemos. Es verdad. Porque oímos y presenciamos los malos testimonios, ¿verdad?, que se dan en otros lugares. Familias enredadas en diferentes tipos de pleitos, hijos desobedientes a los padres con la relación de turno, ¿verdad? Hijos desobedientes o hijos inmiscuidos en una sexualidad, ¿verdad?, cometiendo fornicaciones. Y a veces la fornicación no es únicamente en cuanto a la relación sexual, hay otro tipo de fornicación. Los padres e hijos transgrediendo el sábado, el día del Señor, muchos matrimonios separados y gran parte de ellos ya se han divorciado o están en ese proceso. Y lo triste es que lo mencionado es apenas una evaluación de la iglesia del Señor en nuestros días. En todos los asuntos, mis queridos, como familia debemos ser muy cuidadosos y seguir de cerca las normas bíblicas. La moda, más que nada, ha sido la diosa que ha regido el mundo y con frecuencia se insinúa dentro de la iglesia del Señor. Sin embargo, la iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma y los sacerdotes del hogar deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Realmente cuando nosotros vemos a nuestros hijos seguir las costumbres mundanas, nosotros debemos de tomar esa posición como Abraham, ordenar resueltamente nuestra casa tras nosotros, ¿verdad? En vez de unirlos con el mundo, relacionarlos con Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos el corazón de pollo, ¿verdad? Y realmente que amamos tanto a nuestros hijos, no queremos que ellos sufran, no queremos que ellos sufran de frío, no queremos que la comida les caiga mal. No deseamos que ese amiguito, ¿verdad?, de mala influencia le llegue a hacer daño. Los cuidamos tanto, hermanos, que a veces exageramos y los ponemos en una burbuja, ¿verdad?, de cristal. Pero cuando llega el momento de los desafíos, cuando llega el momento, ¿verdad?, de que ellos tengan que decir no, mis hermanos, a veces no les podemos decir nada, ¿verdad?, porque lamentablemente hemos hecho el carácter de nuestros hijos, ¿verdad?, semejante a un carácter de polvo. Nuestros hijos quedan edificados que solamente con un soplido, con el simple soplo, mis hermanos, ellos se desvanecen. Porque no están cimentados, su carácter no está cimentado en la palabra del Señor. Cuando se ha suscitado a la iglesia y se le ha dejado sin instrucción, mis hermanos, ¿verdad?, nosotros, más que nada, no únicamente como líderes, pero en esta situación, cuando se presenta así, hemos dedicado nuestro deber. Y recordemos que ante todas estas cosas nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de las impresiones que nosotros mismos dejamos prevalecer. A menos, ¿verdad?, que se inculque lo correcto en cuanto a la regeneración, la santificación, la adoración y reverencia verdaderas, habrá una creciente tendencia a poner lo sagrado y eterno al mismo nivel que las cosas humanas. Y si no es que a veces hasta pondremos las cosas humanas por encima de las cosas eternas. De hecho, la inspiración profética dice que los que profesan creer la verdad ofenderán a Dios y deshonrarán la religión. Nunca podrán, con sus ideas incultas, apreciar un cielo puro y santo,
ni estar preparados para alternar con los adoradores de los atrios celestiales, donde todo es pureza y perfección, donde todos los seres manifiestan perfecta reverencia hacia Dios y su santidad. Y ese, mis hermanos, ese es de pensarse. Porque ¿qué es lo que yo voy a traer a mi hogar si realmente esto que tengo no exalta la ley del Señor? No alaba su nombre. Pablo describe precisamente que la obra, ¿verdad?, de los embajadores del Señor debe ser como una obra mediante la cual cada hombre sea presentado perfecto en el Señor Jesucristo. Y los que abrazan la verdad de origen celestial, estos son los que deben ser refinados, ennoblecidos y santificados por ella. Y de hecho esto no es tarea fácil, porque para esto, queridos, se requieren muchos esfuerzos esmerados para alcanzar la norma de Dios en cuanto al verdadero carácter del hombre y la mujer. Pero cuesta mucho despegarnos del yo. Sin embargo, no cabe duda que las piedras, hermanos, las piedras irregulares sacadas de la cantera deben de ser talladas y sus lados ásperos deben de ser pulidos. Y de eso, esa es una decisión tanto mía como tuya. Que tú quieras tener el carácter de Jesús, es bonito decirlo, es fácil decirlo, pero hacerlo, hermanos, requiere que tú realmente dobles tus rodillas ante Jehová. Actualmente vivimos en una época famosa por el trabajo superficial y los métodos fáciles, descuidando el hogar. Pero vemos las consecuencias de esto. Este muchacho que efectuó este atentado, mis hermanos, el padre dejó a la familia. Ahora ve tú a saber, ¿la madre sabía de esto? La madre no lo sabía. Ahora, ¿fue al juicio siquiera? No, ella no se presentó. Supo lo que su hijo hizo. ¿Pero por qué? La influencia del padre, mis hermanos, tiene mucho que ver, ¿verdad? Acabándose la influencia del padre, es donde entonces la madre toma la doble carga, ser padre y madre a la vez. Y aparte de eso, estás trabajando por los pequeños. Pero esto sucede cuando está la presencia del padre ahí, ¿verdad? Que a veces decimos, no, pues es que es por el carácter de la mamá, que la mamá es la que domina. Y entonces la mamá viene siendo la mandamás del hogar. Que claro, de hecho, así debe de ser, ¿verdad? Pero solamente cuando el padre o el esposo tenga las últimas palabras, como lo que tú digas, mi amor. ¿Verdad? Mis hermanos, tomemos las riendas del hogar. Vivamos la fe de Jesús, ¿verdad? La perfección del carácter es una obra que dura toda la vida. Sin embargo, es inalcanzable para aquellos que no están dispuestos a luchar por ella de la manera que Dios lo ha designado. Y nosotros no podemos permitirnos cometer algún error al respecto, sino que necesitamos recapacitar que es necesario crecer día tras día en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces permitamos que el Espíritu Santo nos guíe para crecer, ¿verdad?, en carácter a la estatura del Señor Jesucristo, quien es nuestra cabeza viviente. Bíblicamente, mis hermanos, debe de haber una diferencia muy clara entre el llamado pueblo de Dios y los que se dicen ser cristianos. Que hay muchos se llaman cristianos, pero pocos son del verdadero pueblo de Dios y que no lo son, ¿verdad? Aquellos que no lo son. Por eso nos enseña la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, refiriéndose a los sacerdotes del hogar y su papel en el liderazgo y la ocupación de la iglesia, mis hermanos. 1 Timoteo es muy claro en el capítulo 3 cómo debe de ser el sacerdote del hogar, conforme, ¿verdad?, el corazón del Señor, porque para esto se toman las decisiones, pero primeramente nuestro hogar influye mucho en eso. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, volvemos nuevamente a nuestra cita. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Porque el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Nosotros que no éramos ¿qué? El pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ahora que somos su pueblo y que en otro tiempo nosotros no habíamos alcanzado la misericordia, ahora es que hemos alcanzado la misericordia. Y ese pueblo, mis hermanos, Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda los mandamientos y la fe de Jesús. Y Él está, mis hermanos, Él está conduciéndonos. Él no está tomando ramas extraviadas, ni uno aquí ni otro allá, sino un pueblo escogido. Él llama a sus ovejas escuchan su voz. Aunque la iglesia sea una iglesia imperfecta, es una iglesia manchada, pero la iglesia de Jehová es una iglesia hermosa. ¿Verdad? Uno puede decir, todos estamos señalando, nos estamos criticando. Sí, mis hermanos, somos seres humanos. Todos somos ovejas de Jehová. Y mis hermanos, las ovejas de Jehová, las verdaderas ovejas, caminan detrás de su pastor. Escuchan la voz de su pastor, lo siguen a él. ¿Tienen que caer en el lodo? Sí, tienen que caer en el lodo. ¿Cuántas veces? No lo sé. Pero las ovejas se levantan y siguen a su pastor. Solamente los cerdos son los que se revuelcan en él. Solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Aunque existen males en la iglesia, los va a ver hasta el fin del mundo. Pero sin embargo, la iglesia en estos postreros días ha de ser luz a un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Y de esto, mis hermanos, Dios tiene un pueblo distinto. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, ¿verdad? Que no es inferior a otro alguno, sino superior a todos en capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Dios tiene agentes designados divinamente, hombres a quienes está guiando, que han soportado el calor y la carga del día, que están cooperando con los instrumentos celestiales en hacer progresar el reino de Dios en nuestro mundo. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados al fin entre aquellos que tienen la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿verdad? Lo que hace evidencia espiritual de un hijo de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo produce en su interior el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Qué más? Lanza. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Comparto esta última cita con ustedes. Dios exige que todo miembro de la iglesia dedique su vida sin reservas al servicio del Señor. Él pide una reforma decidida. Toda la creación gime bajo la maldición. Los hijos de Dios deben colocarse a sí mismos donde puedan crecer en la gracia, siendo santificados en cuerpo, en alma y espíritu por la verdad. Cuando rompan con toda complacencia destructora de la salud, tendrán una percepción más clara de lo que constituye la verdadera santidad. Un cambio poderoso se verá en su experiencia religiosa. ¿Verdad? Y ese, mis hermanos, pienso que debería de ser el anhelo de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Principiar no solo el año nuevo, sino cada día en nuestra vida, porque tenemos esa oportunidad que el Señor nos da en todo momento, ¿verdad? Viviendo un tiempo solemne, ¿verdad? En el que quizás en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra, como hijos de Dios no estamos despiertos, pero hay que levantarse y hay que hacer mayores esfuerzos en la reforma, ¿verdad?, de nuestros hábitos, porque eso es lo mismo que nos está consumiendo. Crecemos quizás bajo la incertidumbre, crecemos con unos hábitos
Quizás el ambiente donde nosotros nos estamos viviendo, quizás no es el adecuado. Quizás buscamos una mejor calidad de vida. Donde nosotros estamos viviendo quizás es un mejor vecindario, pero nosotros estamos descuidando lo más importante, que es la familia. Y estamos descuidando la iglesia. Satanás destruye un hogar, destruye una nación, pero comienza por el hogar. Y así el hogar, la comunidad, el Estado. Cuanto más se ve que Él está destruyendo el mundo. Pero la iglesia de Dios es la que se debe de preparar con este mensaje de amor y de que Jesús viene pronto en las nubes de los cielos. El refrigerio, mis hermanos, el poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado y para ello, haciendo la obra que Dios les invita a hacer, que consiste en purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu y en perfeccionar su santidad en el temor de Jehová. Y eso, queridos, este es el llamado que se nos hace a cada uno de nosotros. Vivir en la fe del Señor, porque Él es nuestra esperanza. Él es nuestro pan espiritual. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Él es la roca, nuestra fortaleza. Y es una decisión, ¿verdad?, de que quizás nosotros debiéramos hacer en este momento. Si tú te sientes tocado por el Espíritu Santo, mi hermano, ¿verdad?, yo te animo a que escuches la voz del Señor. Quizás, no sé si me pudieran poner la pista. Atender el llamado, lo que sientas en tu corazón, lo que el Espíritu te diga. Pero escucha la voz del Señor en este momento. Vivir la fe de mi Jesús es la esperanza nuestra hoy. La roca es Él, mi fortaleza. A Dios por eso gracias doy. Inigualable su amor, por fe Jesús por mí venció. Justicia eterna que nos cuida, es nuestro amante Salvador. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Por su gracia voy, si salvo soy, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Por su gracia voy, si salvo soy. Es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Si tú sientes ese llamado, permite que el Señor obre en tu vida. Te invito a orar por ti en este momento. Vivir la fe de mi Jesús es la esperanza nuestra hoy. La roca es Él, mi fortaleza. A Dios por eso gracias doy.
Inigualable es su amor. Por fe Jesús por mí venció. Justicia eterna que nos cuida, es nuestro amante Salvador. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Por su gracia hoy, si salvo soy, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Por su gracia hoy, si salvo soy. Que esa sea, mis hermanos, la verdad en cada uno de nosotros. Vivir la fe del Señor y vivir su verdad. Yo te invito, querido, que no esperes el momento de llegar a tu hogar y hablar con el Señor. Desde este momento, mis hermanos, tú tienes esa oportunidad, porque el día de mañana nadie lo tiene seguro. Y te abro esta invitación para que te unas conmigo en oración, ¿verdad? Yo no conozco tu lucha, no conozco cuál es tu prueba, pero ten por seguro que el Señor obrará para que tú llegues a tener el carácter, a la estatura del Salvador. Así que, mis hermanos, si esa es tu verdad, te invito, si quieres o gustas, pasar al frente. Oremos y entreguemos nuestros corazones, nuestros hogares, ¿verdad?, al Señor. Y que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Si nos podemos de rodillas para orar. Amado Dios, que moras en la altura de los cielos, una vez más te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz para nuestra alimentación espiritual. Señor, tú conoces nuestros corazones y he aquí que muchos de nosotros estamos aquí con muchas situaciones y preocupaciones. Tú conoces nuestras cargas, conoces nuestras luchas. Y es de pensar, oh Dios, que quizás como sacerdotes del hogar hemos descuidado nuestra casa, nuestros hijos, nuestras esposas. Pero Señor, nos postramos delante de tu presencia para rendir nuestro corazón a tus pies. Y también, Señor, nuestras esposas, estando unidas a nosotros, queremos pedirte perdón porque te hemos fallado en muchas cosas. Quizás nosotros tratamos de hacer en nuestro conocimiento lo mejor que nosotros podemos. Pero sin embargo, en muchas ocasiones nos hemos olvidado que tú eres la roca eterna en la cual nuestro hogar debe de ser cimentada. Perdónanos, oh Padre. Ayúdanos a levantar nuestros hogares para que estos mismos estén preparados para nuestro Señor Jesucristo, rendirlos en ofrenda pura, para que cuando Él venga, oh Señor, encuentre a tu pueblo listo para morar en las mansiones celestiales. No conocemos, oh Señor, a futuro cuándo será este suceso. Sin embargo, ayúdanos a prepararnos constantemente, no solamente en nuestra iglesia, sino empezando en nuestras casas, para que nuestros cultos, Señor, más que nada tomen parte en nuestra vida diaria. Que aunque el tiempo, Señor, la necesidad, quizás por el trabajo, todo lo que quizás nos preocupa, Señor, ¿qué es lo que suplirá? Señor, ayúdanos a tener ese encuentro contigo. Entender que tu palabra, las promesas que están ahí escritas son fieles y verdaderas.
Sabemos, tenemos esa debilidad humana por el pecado. A veces nos apartamos de ti, pero deseamos volver, Señor, volver a ti, volver a tus sendas antiguas, para que tú, oh Jehová, tomes posesión de nuestros hogares y que así también, Señor, tomes a tu iglesia en tus manos. Señor, afínala, refínala, pásala por el fuego. No importan las luchas o las pruebas, pero que tu iglesia permanezca firme a fin de que se presente delante de ti como una iglesia santa y pura delante de tus ojos. Así, Señor, bendice a nuestros jóvenes. Tú conoces sus tentaciones y luchas. Pido por cada uno de ellos. Oh Padre, mora en sus vidas y tu Espíritu Santo no se aleje de ellos, sino que siempre recuerden en sus mentes, en sus sueños, en su descanso, que tú estás a su lado. Que sea las angustias, Señor, lo que suceda, queda todo en tus manos. Tú ves las familias aquí representadas y nuevamente, oh Dios, pedimos que tú derrames tu Espíritu sobre cada hogar aquí representado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.